todo este campo de conocimiento que es la somática y que pues finalmente nos da miles de posibilidades también para trabajar en nuestros territorios. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Entonces, hoy vamos a tocar este tema que es un tema central dentro de nuestro proceso y entonces, como decía Jay, es la somática y la relación cuerpo, mente, emoción. Entonces, vamos a empezar observando qué significa somática. Lau, si quieres, por favor, cambiar esto. Entonces, la somática aparece como perteneciente al cuerpo y regulada desde el interior, regulado desde el interior. Eso significa somática. Su objetivo es un enfoque holístico que armoniza cuerpo y mente, ya que se considera que ni uno ni otro funcionan por separado y que ambos son parte de un proceso vivo como un conjunto. Entonces aquí, ¿qué observamos? Lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo y por tanto también pasa en la emoción. Emoción, mente, cuerpo en unión. Se considera la unión disoluble entre la dimensión física y la consciente y emocional del ser. Entonces aquí yo quisiera mencionar como un pequeño dato curioso y es cómo desde la primera infancia, desde que somos niñas, niños, en ese momento en el que empezamos a movernos, a relacionarnos con el mundo desde el contacto, desde la cercanía, la lejanía, desde el caer, desde el levantarnos, ahí empieza a desarrollarse también nuestro sistema neuronal. Es decir, el desarrollo del movimiento y el desarrollo neuronal y del cerebro están íntimamente conectados. Entonces aquí ya empezamos a encontrar una conexión intrínseca del movimiento y del desarrollo intelectual. Y también empezamos a ver cómo ahora en nuestra adultez, cómo esos patrones de movimiento están en relación con los patrones de pensamiento y viceversa. Nuestros patrones de pensamiento se revelan en la forma en cómo nos movemos, en la forma en cómo está dispuesto nuestro cuerpo, en los cierres y aperturas que están habitando en nuestro cuerpo. Entonces eso, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, la UPORFI. Entonces, desde esta perspectiva de lo somático, abarcamos herramientas integrales centradas en el cuerpo para promover el bienestar psicofísico, de lo psicológico y lo físico. Entonces vamos a hablar a partir de ahora de esta unión mente-cuerpo como esto que es psicofísico, integración psicofísica de lo psíquico y de lo físico. Este es un primer tema que aparece acá y es un sistema de toma de conciencia, entendiendo esta como la capacidad para sentir, actuar y experimentar simultáneamente. Aquí también el otro día, cuando les presentábamos el proyecto, hablábamos también del sentipensar. Tiene mucho que ver con esta integración. Transformación de uno mismo a través del movimiento. Es otra de esas herramientas que nos permiten ver cómo la liberación de las restricciones en el cuerpo y la mente también van a liberar bloqueos mejor dicho, hay una liberación de bloqueos en mente y se liberan en el cuerpo. Si se liberan bloqueos en el cuerpo, también se liberan en la mente. Prácticas de sensibilización. Entonces, la sensibilización es una forma de habitar la experiencia, de estar en el presente, sintiendo todo lo que tenga que ser sentido, ¿sí? Sentir, sin evadir ninguna experiencia. Sentir las sensaciones corporales y las emociones, ser consciente y permitirnos observar esa emoción y dejar que esté ahí, escuchar lo que tiene para decirnos, ser consciente y observar las sensaciones corporales y dejar que estén ahí y escuchar lo que tienen para decirnos. En esto se basan estas herramientas integrales de la somática. Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí quería hablar de el cuerpo como un reservorio de experiencias y emociones, ¿sí? Entonces, el reconocimiento del cuerpo como centro de la vida y la historia de la persona.
El cuerpo es ahí el eje sobre el que actúan y se sitúan todas las prácticas somáticas, porque el cuerpo es el resultado de nuestras experiencias de vida, de nuestra interacción con el entorno, y es el centro del desarrollo de la persona. El cuerpo es un reservorio de experiencias y emociones. Ahora, lo que sucede en el cuerpo es y sucede también en la mente y viceversa, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Y también en este lugar del cuerpo como reservorio de emociones vamos a darle una importancia a la emoción. Todas las emociones desde esta perspectiva son importantes, son válidas y son necesarias. Entonces, escuchar nuestro cuerpo y escuchar nuestra emoción nos permite tener también un diálogo amoroso, un diálogo compasivo con nosotras mismas. ¿Sí? Entonces, a veces en nuestras sociedades pensamos las emociones como hay emociones negativas, las juzgamos o como negativas o como emociones positivas, por ejemplo. Entonces, ese juicio nos hace, por ejemplo, enaltecer las emociones como la alegría, como, sí, como el placer, y dejar en la oscuridad y en la sombra emociones como, por ejemplo, la tristeza, la rabia, por decir algunos ejemplos. Esta perspectiva nos invita a observar todas las emociones como importantes. Todas las emociones, incluso la rabia, la tristeza, tienen algo para decirnos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, como la rabia. La rabia es una emoción que muchas veces podemos estar evadiendo, reprimiendo. Pero si yo no escucho esa emoción, no escucho lo que tiene para decirnos. Si yo siento rabia, puede significar que en mi vida yo necesito poner límites en alguna situación. Entonces, observar la rabia, habitar esa emoción, me permite poder también gestionarla y si la gestiono, pues también voy a poder expresarla asertivamente, ¿no? Entonces, también poner los límites que debo poner de manera asertiva. En este caso, por poner un ejemplo, como todas las emociones son importantes. Ahora, cuando evadimos una emoción, implica que a pesar de que es evadida, esa emoción tú no te la puedes quitar, sacarla de tu cuerpo. Esa emoción no se va del cuerpo, se queda reservada en el cuerpo porque el cuerpo es un reservorio de emociones. Entonces, cuando no te permites procesar, observar, transitar, atravesar esa emoción, puede resultar en una afección en tu cuerpo, una enfermedad, una somatización, porque las emociones no se pueden coger y quitar, las emociones están ahí. Y es importante escucharlas. Entonces, esta perspectiva nos permite observar las emociones. Eso. Entonces, vamos aquí a hacer una paradita, un momento de paradita. Si quieres, Lau, puedes quitar un momentito la diapositiva para hacer un ejercicio. Si quieren abrir sus cámaras, sería fantástico para podernos ver, porque la idea es en este momento precisamente permitirnos observar las emociones que están en este presente. Entonces, primero nos voy a invitar a que busquemos sentarnos erguidas, erguidos sobre la silla en la que estamos y vamos a cerrar los ojos suavemente. Vamos a cerrar los micrófonos para que estemos ahí atentas, atentos a este momento, a esta experiencia. Entonces aquí vamos a respirar profundo 3 veces para conectarnos de nuevo con el aquí, con el ahora. ¿Qué está pasando aquí y ahora? Y vamos a observar qué emociones están presentes en el cuerpo. ¿En qué partes de nuestro cuerpo están? Y vamos a tratar de observar 3 emociones que estén presentes en el aquí y en el ahora. ¿Sí? 3 emociones. Observa de qué color es esa emoción. Observa qué textura tiene. Y observa en qué parte de tu cuerpo está habitando esa emoción en este momento.
De pronto puedes empezar con una, revisar, por aquí en mi pecho, ¿qué está pasando? De pronto ahí habitando alguna emoción en este momento. Ponle color, ponle una textura y dale un nombre. Nombre a esa emoción y obsérvala. Sé sincera, sé sincero contigo misma, contigo mismo. Esto es para ti, no es para nadie más. De pronto vamos a una segunda emoción. ¿Qué color tiene? ¿Qué textura y en qué parte de tu cuerpo está habitando en este momento? Y dale un nombre. ¿Qué nombre le das a esa emoción? Permite que esté ahí, dale un lugar, dale su lugar. Escucha qué tiene para decir. Observemos una tercera emoción. Y vamos a darle un color, observar qué color tiene, qué textura tiene y en qué lugar del cuerpo está habitando en este momento. Y ahora dale un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa emoción en este momento? Permítete sentir eso que está ahí habitando en tu cuerpo, sin evadirlo, sin negarlo, sin considerarlo negativo o positivo, sino solamente dándole su lugar, validando eso que estás sintiendo. Y dile a esas emociones, aquí estoy, te estoy viendo, te reconozco y te acepto. Escucho lo que tienes para decirme. Cerramos los micrófonos, por favor. Eso es. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas más, habitando eso que está pasando en nuestro interior en este momento, sea lo que sea, es válido. Y por medio de la respiración, abre canales para que fluya y se transforme lo que deba ser transformado a partir de esa observación y de esa escucha. Y después de la tercera respiración, vamos a abrir lentamente los ojos. Y quien quiera compartir por el chat algunos de las emociones que encontró presentes en este momento, lo puede hacer escribiendo por el chat. Si podemos apagar los micrófonos, estaría súper, porque por ahí están sonando algunos micrófonos prendidos. Eso es. Bueno, entonces aquí, por aquí aparece la incertidumbre. Qué interesante enfrentar también. Bueno, interesante que le demos nombre a esas emociones y que le demos su lugar. Si quieren pueden seguir ahí compartiendo sus emociones, las emociones que fueron encontrando. Si quieres, si no quieres, también está bien. Y ahora con esta conciencia de lo que está presente en el aquí y en el ahora, vamos a seguir con esta experiencia, con esta explicación. Entonces, si quieres, Lau, puedes por favor poner la diapositiva que sigue. Vamos a por favor. Aquí presentes, en el aquí y en el ahora, vas a estar adentro de ti sintiendo todo lo que está pasando y cómo puedes oscilar entre esa tensión que está dentro, hacia adentro, y también esta tensión que está hacia afuera, sin perder la atención de tu adentro. Puedes abrir los ojos y aún sentir qué está pasando en tu cuerpo, cómo se mueven las emociones por tu cuerpo todo el tiempo sin evadirlas. Al mismo tiempo podemos aquí prestar atención a esto que estamos dialogando. En este caso vamos a seguir con las prácticas somáticas. Entonces, estas experiencias se desarrollan a partir del movimiento y sus implicaciones en la organización de la experiencia del individuo. Entonces, este trabajo hace hincapié en la capacidad
que tiene el individuo, la persona, de utilizar los recursos propios internos al enfrentar una enfermedad, una amenaza o un daño. Es como cómo se organiza el cuerpo. También habla de la movilización de la memoria corporal como banco de emociones y sensaciones, es lo que estábamos hablando ahorita. Y también la capacidad que tenemos de resignificar y reorientar nuestra historia a partir de la experiencia corporal. Entonces aquí quiero hacer como un momento como de centrarnos en este punto. ¿Cómo es esto de resignificar y reorientar nuestra historia a partir de nuestra experiencia corporal? Resulta que el trabajo corporal va a incidir en lo que pasa en el intelecto y viceversa. El trabajo corporal va a incidir en la emoción y viceversa. Entonces, el trabajo corporal es necesario para transformar, para que ocurra la transformación del sí mismo a partir de ese reconocimiento de la unidad cuerpo, mente, emoción. Entonces, aquí hablamos también de la necesidad de revisar las relaciones con el entorno y las otras personas, desde este lugar de enunciación. Entonces, lo que sucede en el cuerpo sucede también en la mente y viceversa. Entonces, todas las relaciones que yo tengo en mi día a día, cómo influyen en mi cuerpo, cómo influyen en mi mente, cómo influyen en mi emoción como una unidad. Desde esta perspectiva, entonces, la danza viene a tener un potencial increíble. A mí me parece fascinante, la verdad, y aquí como que les digo, me sorprende cada día cómo cuando estamos moviéndonos diferente, al mismo tiempo es mágico porque también se están creando nuevas formas de pensamiento. Entonces, crear nuevas posibilidades de movimiento genera la creación de nuevas conexiones neuronales. Me parece fascinante, o sea, como que me emociona. Esa conexión es impresionante. También es una expansión de opciones y generar nuevas posibilidades de expresión. Entonces, la danza viene acá como con este potencial de romper hábitos de movimiento y por tanto también romper hábitos de pensamiento, ¿sí? Transformar esos hábitos de pensamiento hacia otros lugares. Ahora, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor, Lau. Entonces, los componentes primarios de las prácticas somáticas son los siguientes. Ahorita Heidi al inicio de la sesión estaba tocando dos de estos conceptos. Ella estaba hablando, por ejemplo, percibe tu cuerpo, y después estaba hablando de la fluidez, encuentra un movimiento fluido, y después estaba hablando también de la respiración, respira con ese movimiento. Bueno, pues estos son unos de los componentes primarios de las prácticas somáticas. Entonces, recursos que son del funcionamiento físico, psicológico y relacional de la persona. Entonces, se incluyen esta conciencia de estos pequeños puntos de funcionamiento físico para crear una práctica sensible que aporte a la creación de nuevas experiencias para resignificar la relación con el mundo, para fomentar el sentido de seguridad, de maestría, de bienestar, de confianza, de identidad. Entonces, bueno, uno de esos es la autoconciencia corporal. Voy a desarrollarlo un poquito. Es el conocimiento y la percepción que tiene el individuo, la persona, de su propio cuerpo, ¿sí? La experiencia interna en el momento presente. Lo que estábamos haciendo ahorita, como bueno, percibamos, ¿qué está pasando adentro? ¿Qué sensaciones corporales? ¿Qué emociones hay? ¿Qué pensamientos hay también ahí? ¿Dónde están? ¿En qué parte de mi cuerpo? Entonces, esta autoconciencia corporal del cuerpo físico debe ser percibida tal y como está experimentándose en el momento presente, ¿sí? La persona así va a lograr notar y hacer conciencia de su estado interno, incluyendo su respiración, incluyendo su postura, incluyendo sus sensaciones internas, limitaciones, incluso impulsos de movimiento, etc. Entonces, esto incluye el movimiento como la acción del cuerpo en el tiempo y el espacio con sus gestos, con su expresión, con su lenguaje corporal. Y
con toda la carga de la historia personal del individuo, de la persona que está ahí habitando el cuerpo, ¿sí? Y que no podemos evadir ni negar, está ahí. Entonces esta autoconciencia también observa ese lugar. Ahora, la fluidez, que era uno de los puntos que estaba ahorita tomando Heidi en su ejercicio inicial. Restaurar la fluidez en el cuerpo nos permite incrementar, fomentar la comunicación entre las distintas partes del cuerpo y el libre flujo de energía para poder restaurar la posibilidad de también fluir con la vida, fluir con las emociones, fluir con lo que se está sintiendo. A veces la contracción se genera como parte de respuestas de miedo, de supervivencia en la experiencia personal del individuo, de la persona. Entonces, esta contracción limita el ser fluido. Entonces, recuperar la fluidez es necesario porque ayuda a integrar la experiencia. Eso, a volver a fluir con la vida y con el presente y con la verdad de cada persona. Ahora, el contacto. El contacto se refiere a la integración y la interacción en la práctica de límites efectivos con el entorno y con los otros, ¿sí? El contacto es como ese permitirnos la relación con el otro, ese permitirnos observar cómo es el vínculo con la otra persona y poner los límites que sean necesarios también en ese vínculo. El enraizamiento, entonces, es un enfoque que se refiere a la capacidad de sentir el contacto con la superficie de la tierra. Muchas de nuestras danzas son muy enraizadas. Muchas de nuestras danzas folclóricas, muchas de nuestras danzas tienen esa relación con la tierra. Permitir entregar el peso a la gravedad a través de las piernas, a través de los pies o a través del resto del cuerpo si estamos acostados. Como siento esa relación con el piso, sentir el apoyo sobre el suelo y permitir que el movimiento surja desde ahí. Entonces, ahora, desde una perspectiva psicológica, se habla de cómo ese enraizamiento refleja el contacto con la realidad y permite fortalecer ese sentido de solidez y pertenencia y confianza en el mundo. Entonces, fortalece también ese sentido de seguridad en la presencia física. Es muy importante ese enraizamiento. Entonces, ya tenemos seguramente muchas herramientas dentro de nuestras prácticas para fortalecer ese enraizamiento. La respiración. La respiración, siempre la velocidad, el ritmo, la amplitud de esa respiración tiene que ver con el proceso vital del cuerpo. Y la respiración es importante en la regulación de la actividad física, pero también mental, ¿sí? Entonces, como respuestas naturales a la supervivencia, a veces hay una tendencia automática a contraerse y bloquear la respiración para suprimir las sensaciones y para suprimir las emociones dolorosas, ¿no? Como, ya quiero contraer eso no lo quiero ver. Entonces la respiración también se convierte en una respiración entrecortada, una respiración que a la larga no está permitiendo la entrada del oxígeno con toda la capacidad que tienen los pulmones. Entonces esa respiración corta y superficial es una característica muchas veces de ansiedad, de miedo. Entonces, cuando nos permitimos ser conscientes de la respiración y encontrar cómo se relacionan con los estados emocionales, nos permite también activar el sistema nervioso para estar en calma, en equilibrio, en presencia. Entonces, aquí nos voy a proponer, como mientras voy hablando, quisiera que hiciéramos el ejercicio de inhalar en 3 segundos por la nariz y exhalar en 6 por la boca, ¿sí? Cada quien a su tiempo, inhale en 3 y exhale en 6. Inhala en 3 y exhalas en 6. Si quieres, sigue ahí explorando esa respiración mientras que yo te voy contando cómo esa respiración que estás haciendo te está activando tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso
la parte del sistema nervioso que nos conecta con la calma, con la pausa, ¿sí? La inhalación es la activación y la exhalación es el lugar de calma. Entonces, por ejemplo, en un estado de ansiedad, podemos usar esta respiración para poder volver a esos estados de calma, de equilibrio y de presencia. Puedes practicarlo lo que quieras, si quieres, sigue ahí explorando ese inhalar en 3 y exhalar en 6 para ir activando tu sistema parasimpático y estar en ese estado de equilibrio. Bueno, voy a seguir. Lau podría seguir con la siguiente, cuidado sensible. Entonces ahora me voy a concentrar en otro lugar y es cómo nuestros cuerpos han aprendido prácticas corporales cotidianas, que son hábitos cotidianos, familiares y laborales, y han aprendido a través de distintos estímulos, relaciones afectivas, espacios que recorremos y roles asumidos, ¿no? Entonces, esos roles que tendremos que asumir en ciertos contextos también están en nuestro cuerpo, ¿sí? Determinan nuestras formas de movimiento. Estos hábitos que tenemos cotidianos, los hábitos que tenemos de relacionamiento con nuestras familias, con nuestros compañeros y compañeras en el trabajo, determinan nuestras formas de movimiento también. Entonces, nuestro lenguaje corporal es una sumatoria de todas esas formas que hemos adquirido a medida que nos relacionamos con nosotros y con el mundo. Lo que sigue es el cuerpo también en el cuerpo también están inscritas, en el cuerpo, perdón, también están inscritas las cicatrices visibles y no visibles. Cicatrices visibles y no visibles de eventos traumáticos, de violencias cotidianas, de memorias dolorosas relacionadas con duelos, la violencia y las vulneraciones de todo tipo. En el cuerpo están todas esas cicatrices de nuestra experiencia. Entonces, esto también forma parte de la sumatoria de todos esos aprendizajes de nuestro cuerpo y causan una afectación en esa manera de vivir, también de percibirnos y de regularnos. Entonces, el cuerpo puede ser un territorio de vulneración, pero también el cuerpo mismo es un recurso primordial para la asimilación, la integración, la expresión, la resignificación, la integración de emociones y experiencias de dolor y opresión que hayamos vivido. Entonces el cuerpo al mismo tiempo, siendo ese lugar vulnerable que ha recibido, que ha tenido estas cicatrices de dolor, también es el medio, ese cuerpo también es el medio para sanar. Sigamos con la siguiente, por favor. Entonces, desde este cuidado sensible es muy importante considerar todos los efectos psicofísicos que tiene cualquier episodio de violencia o de sufrimiento emocional. En nuestras poblaciones, en nuestros territorios, cuando vayamos a hacer nuestras réplicas, cuando vayamos a hacer nuestros encuentros comunitarios, podemos llegar a encontrarnos con situaciones, con personas que hayan vivido situaciones complejas en sus vidas y por medio del movimiento, como ya hemos hablado, en esta unión psicofísica se pueden despertar estas situaciones. Entonces, esto es como para que hagamos conciencia de cómo estas experiencias están en el cuerpo y cómo necesitamos también observarlas y cuidarlas. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hablar como un poquito desde la perspectiva de la neurobiología y cómo las experiencias de amenaza que vivimos en nuestra vida actúan directamente sobre el sistema nervioso autónomo, lo que produce un efecto en los niveles de activación del sistema nervioso simpático, encargado de buscar la protección de la persona cuando se enfrenta a situaciones de vulnerabilidad. Entonces, si hemos vivido alguna situación de amenaza, que consideramos como una amenaza, nuestro sistema nervioso autónomo responde a la lucha o la huida, ¿sí? Entonces, esa respuesta, si hemos tenido que usarla frecuentemente en nuestras vidas, es la respuesta que empezamos a tender a tener, ¿sí? ¿Cómo vamos a reeducar a nuestro cuerpo para decirle, ven, estamos en un lugar seguro, no necesitas estar en el lugar de lucha o de huida, no necesitas protegerte en este momento, estás seguro, ¿sí? Entonces, esa es como una pregunta que queda y que ahorita voy a seguir desarrollando.
Dicha activación puede permanecer en el organismo aún después de que la agresión ha pasado y en consecuencia se genera un impacto directo en la forma como el sistema se regula y en la percepción de sí mismo y el entorno. Esto es lo que estaba diciendo. Esta activación entonces es como lo que queda, la forma en la que el sistema nervioso va a responder. Y a veces podemos ya estar en un entorno seguro, pero seguimos respondiendo desde ahí. Entonces, cuando trabajamos con personas o comunidades que han sido vulneradas, tenemos que ser conscientes de que esos estados de activación nerviosa pueden estar presentes en su cotidianidad, en su relación con las personas, en nuestra cotidianidad, en nuestra relación con las personas. Y esto puede causar respuestas o reacciones corporales que no necesariamente corresponden a la realidad del presente, sino más bien están respondiendo a una memoria de experiencias pasadas, ¿sí? Por eso es tan importante anclarnos en el presente. ¿Mm? En este presente, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Entonces, estos ejercicios de anclarnos en el presente, de enraizar, ¿cómo son de importantes? Dichas respuestas también ocurren en el aspecto físico, psicológico, mental y social. Y también después se manifiestan en todos los entornos en los que el individuo, la persona está inmerso y en su sistema de interacción social. Entonces, el cuerpo es un reservorio de emociones. Todo esto queda en el cuerpo, ¿sí? Estas situaciones también contribuyen a crear hábitos de movimiento, de postura, de cierre o de apertura en relación y de relación, perdón, y que inhiben entonces como el desarrollo de habilidades motoras, ¿sí? Y generalmente están acompañados de un entumecimiento corporal, una falta de fluidez, un desequilibrio emocional, en donde la danza es una herramienta súper poderosa para entrar a trabajar. Entonces, bueno, eso. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta comprensión revela la importancia del trabajo con el cuerpo y de su inmenso potencial de integración y recuperación de experiencias de dolor, así como del cuidado que amerita el trabajo con el cuerpo. El cuidado sensible tiene como base el marco de trabajo del cuidado informado para el trauma, el cual está basado en la comprensión y la sensibilidad del impacto que experiencias potencialmente traumáticas tienen en individuos y en colectivos. Entonces, en el escenario de la danza, por su enfoque con el cuerpo y con el movimiento, pues trae esa posible aparición y movilización de memorias, de emociones que ofrece oportunidades para crear nuevas experiencias, para transformar esos hábitos de pensamiento y de movimiento y que se basen en la seguridad, que se basen en una experiencia de ahora de disfrute, de integración, de aceptación y de interacción con las otras personas. Entonces, quizás el concepto de trauma tiende a ser como controversial, como que nos hace ruido, pero es necesario desmitificar, como quitarle el tabú a ese significado para verlo como el resultado de respuestas naturales que tiene el ser humano para enfrentar situaciones de amenaza que sobrepasen sus límites o sus capacidades de defensa o sus recursos, ¿sí? Y generan experiencias de extrema vulnerabilidad. Entonces, eso es el trauma, ese es el lugar del trauma, donde sucede algo en donde no tenemos recursos para enfrentarlo, ¿sí? Sobrepasa mis recursos, sobrepasa mis límites, sobrepasa mi capacidad de defensa. Entonces ahí es donde ocurre el trauma. Y ese es el lugar de la observación de ese lugar, de ese trauma, de esa posibilidad. También nos permite generar espacios de cuidado sensible que sean conscientes de esto. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor, Lau. Ahora, el cuidado sensible tiene 4 principios básicos. Entonces, está la seguridad y confianza, está el momento presente, está la resiliencia y el empoderamiento y está la colectividad. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva para hablar de la seguridad y confianza, que es uno de estos principios básicos, ¿no? En la seguridad y confianza
¿qué se genera para poder, cómo generamos esta seguridad y esta confianza? Primero, un espacio físico amable y predecible. Fomentar la paz interior, la calma y la confianza. Comunicación abierta, clara y coherente y sin juicio. Y los límites interpersonales. Entonces acá, ¿cómo creamos ese entorno físico amable y predecible en el que las personas se sientan protegidas y tranquilas? ¿Cómo fomentar la paz interior, la calma y la confianza en el plano de lo físico del cuerpo, pero también en el plano psicológico? Entonces, ese sentimiento de seguridad se adquiere a través de esa regulación del sistema nervioso, de esa organización corporal que contrarreste la memoria de supervivencia y autoprotección y que permita que estemos en esa calma, en esa apertura y en ese lugar de conexión con las otras personas. Con respecto a la comunicación clara y abierta y coherente, entonces, en el aspecto psicológico es la posibilidad de interactuar con las otras personas en un espacio de respeto y de apertura, de receptividad, en donde las personas no solamente puedan expresarse libremente sin miedo a ser juzgadas, sino también ser reconocidas, aceptadas sinceramente por el grupo y por la persona que está facilitando el espacio. Entonces es abrir oportunidades para identificar y expresar las emociones que surgen momento a momento sin juzgarlas. Entonces acá también está la escucha activa y el pensamiento sin juicio, el respeto a la diferencia, que deben ser tenidas en cuenta acá para poder acoger la vivencia de todas las personas participantes en un espacio de seguridad. Los límites interpersonales, entonces es como permitir el restablecimiento de esos límites en las interacciones del grupo en un espacio de confianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo establecemos los límites y los podemos comunicar para poder generar un espacio en donde podamos estar en tranquilidad y en paz? Siguiente diapositiva, por favor, Lau. Vamos a hablar ahí del momento presente. Entonces, habla de ese anclaje en el cuerpo, notar momento a momento las sensaciones internas, la respiración, la postura, las contracciones musculares, los impulsos de movimiento. Y ese es uno de nuestros principios justamente de la danza del cuidado, ese lugar del momento presente, que lo planteábamos anteayer en la presentación del proyecto. Es uno de los principios, de hecho, ese momento presente. Entonces, es como observar lo que está pasando, lo que les decía ahorita, como que muchas veces esos eventos de dolor o esos eventos traumáticos me hacen estar respondiendo de esa manera de protección ante una situación que en realidad no es insegura. Entonces, el anclarnos en el presente nos permite no estar en este pasado, sino poder tener una experiencia de mi cuerpo en el aquí y en el ahora, y por eso también lograr cultivar la seguridad y la presencia, y también recuperar el sentido de placer, de disfrute, de alivio del cuerpo a través del movimiento. Es importante también verbalizar la experiencia presente, darle un lugar y un nombre. Eso ya como pensando en cómo podemos aplicarlo en nuestras sesiones, cómo generamos espacios en donde podamos anclarnos en el aquí y en el ahora, y también quizás eventualmente poder verbalizarlo, escribirlo, dibujarlo, plasmarlo en algún lugar, darle un lugar y un nombre. Siguiente diapositiva, por favor, que es la resiliencia y empoderamiento. Entonces, el concepto de resiliencia, es definido como la capacidad de adaptación frente a las adversidades de la vida. Nos invita a dirigir la atención a las fortalezas que han permitido la supervivencia y el manejo de situaciones agobiantes a lo largo de la vida. Entonces es como, aquí quiero decir que la danza puede generar un espacio participativo en el que se promueve esa reparación del sentido de la autonomía, del control y de la capacidad de respuesta, ¿sí? Y también
La creatividad que promueve el arte y la creatividad que promueve la danza también nos permite herramientas para encontrar, crear nuevos universos posibles y también crear nuevos recursos de relacionamiento con nosotras mismas, nosotros mismos y con el mundo. ¿Sí? Esa capacidad de crear, de encontrar nuevos caminos. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es la colectividad. Entonces, desde la neurociencia se sustenta esto, que los seres humanos necesitamos interactuar con otros para desarrollarnos y optimizar al máximo nuestro potencial. Entonces, importancia de generar experiencias de co-creación y coparticipación que fomentan la empatía y la conexión con otros. Es ser capaz de establecer y fortalecer entonces esos vínculos como un factor que es muy importante para el alivio del sufrimiento emocional y para la reparación del tejido de relaciones. Entonces, entre otros recursos, quiero mencionar el círculo. El círculo es un contenedor en donde todas y todos podemos vernos como iguales en un lugar horizontal, ¿sí? Entonces, permite como que esa participación sea más activa. Y el círculo es una manera para organizar el grupo en el espacio, conteniendo también todo aquello que pueda surgir, las emociones que puedan surgir, las sensaciones, las palabras, todo se contiene ahí, todos estamos aquí conteniendo. Entonces, por ejemplo, esa herramienta nos permite potenciar mucho más esa sensación de colectividad y como también esa sensación de estar con otras y con otros nos permite construir herramientas también para volver a construir el tejido de mis relaciones. Pues bueno, estos son como los principios de la somática, hemos hablado también de ese cuidado sensible y quisiera ahora pasar a compartirles algunas de las preguntas que vamos a desarrollar en las salas en torno a esta exposición que les acabo de hacer. Entonces estábamos hablando de esas prácticas somáticas. La primera pregunta sería, elige una de esas prácticas somáticas. Aquí están, se las recuerdo, autoconciencia corporal, ese de estar presente en nuestro cuerpo, identificando qué es lo que está pasando. El enraizamiento, esa relación con la tierra que nos permite estar en seguridad. La respiración, la conciencia de la respiración que nos permite activar esa sensación de seguridad desde la calma de nuestro sistema nervioso. También el contacto con el otro, los límites en el contacto, también la fluidez. Entonces, vamos a elegir una de estas prácticas somáticas y vamos a pensar cómo lo aplico o cómo lo podría aplicar en las prácticas pedagógicas que yo llevo a cabo en mi territorio, ¿sí? ¿Cómo lo puedes aplicar en las prácticas pedagógicas que llevas a cabo en tu territorio? Elige una de esas y vamos a ir por una bitácora en este momento. Cada quien tenga una hojita o una bitácora, porque ya uno de nuestros acuerdos que vamos a tener un cuaderno o una bitácora para escribir. Entonces, trae en este momento esa bitácora, trae tu esfera y vamos a responder esta pregunta, esta primera pregunta solamente, ¿sí? Vamos a poner una canción para que tengamos un tiempo para responder esta primera pregunta. Entonces, anótala, escríbela. Por ahí Sandy la acaba de escribir en el chat, entonces si necesitas recordarla, la puedes leer aquí. Entonces primero vamos con la primera pregunta, esta de elegir una de las prácticas somáticas, autoconciencia corporal, o enraizamiento, o respiración, o contacto y fluidez. ¿Cómo la aplicas o podrías aplicarla en las prácticas pedagógicas que llevas a cabo en tu territorio? Vamos a escribir un rato, la escritura libre. Dale, bota todas las ideas que tengas que se te ocurren, cómo puedes aplicarla con esta canción que va a sonar acá. Esto después lo vamos a compartir en salas, entonces escribe todo lo que se te ocurra para nutrir estas ideas que estamos construyendo.
Eso es súper. Ahora entonces vamos a darnos ahora un momento de lo que queda de la canción para cerrar también esta respuesta que estoy escribiendo en mi bitácora de esta primera pregunta, y también voy a empezar a escribir la respuesta a la segunda. ¿Qué estrategias usarías? Se los leo. La segunda pregunta que dice así: ¿qué estrategias usarías para generar espacios de formación en donde se promueva el cuidado sensible? Entonces aquí vamos a recordar un poco de lo que hablábamos del cuidado sensible, donde hablábamos de la seguridad y confianza, del momento presente, de la resiliencia y empoderamiento, de la colectividad. Esos principios básicos que estábamos mencionando hace un rato, que los voy a dejar también en el chat. ¿Cómo podría generar experiencias para poder tener en cuenta ese cuidado sensible? ¿Sí? Si quieren, pueden escribir en sus bitácoras, porque ahorita en las salas vamos a desarrollar un diálogo en torno a eso. Escriban en sus bitácoras para que tengan ahí sus anotaciones y ahorita lo llevemos a las salas. Ahí la. Nos quedan unos pocos minutos. Aquí en el chat escribí las preguntas, la 1 y la 2, para que sigamos escribiendo en torno a estas reflexiones que vamos a llevar ahorita a las salas. Eso es. Bueno, ahí tenemos algunas de estas reflexiones que seguramente ya escribimos en nuestras bitácoras, y ahora va a ser el momento para llevar esto al diálogo en las salas, ¿sí? Entonces, Cami muy amablemente nos va a ayudar a crear estas salas en donde vamos a entrar a dialogar en torno a esto con la guía de nuestras formadoras departamentales que van a dinamizar esta conversación. Entonces, tenemos estas preguntas, ya tenemos unas ideas escritas, ahora preparémonos para esta charla. Ya nos vemos allá. Pueden unirse al grupo de trabajo.
Bueno, Sí, te escuchamos, mi linda Vanessa. bueno, entonces aquí estamos en esta plenaria para que compartamos un poco lo que hablamos en salas. Entonces, en cada sala seguramente se nombró una abejita polinizadora que nos va a compartir ahora aquí en esta plenaria una o dos ideas claves que hayan encontrado dentro de su diálogo y su reflexión. Entonces, pues bueno, adelante quien quiera empezar. ¿Qué abejita polinizadora quisiera empezar compartiendo? Isa. Vale, pues antes de que las compañeros, quiero robarme 2 minuticos nomás para tratar de proponer una que quizás salió en las reflexiones como un aporte a la danza somática. La danza somática habla de cuerpo y mente y creo que hay una dimensión que en especial los territorios que tienen una conexión de espiritualidad profunda, echan en falta la palabra de la espiritualidad y la trascendencia. Entonces yo pienso que esto es importante porque varias de las cosas en las que Vane nos aportó de que la danza somática aporta en la sanación, es maravilloso pensarnos que también tiene un lugar especial esta espiritualidad y esta trascendencia, esta vivencia de lo trascendente, que lo pueden llamar algunos lo místico o bueno, el nombre que le quieran dar, pero las comunidades indígenas se apropian del término de la espiritualidad. Y allí es importante porque fíjate que los traumas, hay unos traumas que también en muchos textos están contemplados, alternativos por supuesto, como la medicina china que dice que las enfermedades del psiquismo no son del psiquismo, sino son del espíritu. Entonces imagínate esa diferencia ahí nomás, cuando la medicina china dice los desequilibrios son enfermedades del espíritu y los cancuamos dice son desequilibrios, ¿no? Desequilibrios de esa alma, de ese espíritu, de ese ser. Entonces es importante, muchos de los traumas también vienen de esas memorias ancestrales, eso puede que no se contemple en otras medicinas, pero hay memorias y traumas que también están anclados en la ancestralidad y en los linajes. Entonces es importante pues de pronto pensarnos esa posibilidad de que se contemple cuerpo, mente, pero el espíritu y la trascendencia tienen que tener un lugar. También es importante que no se separe el cuerpo del cuerpo, que desafortunadamente han estado muy separadas estos tres lados, lo espiritual por un lado, el cuerpo por otro y la mente por otro lado. Y cuando vivimos temas de ansiedad, cuando vivimos temas de emocionalidad, de tristeza profunda, es importante articular el cuerpo para esa sanación. Por eso es que la danza es de verdad maravillosa, como lo aplicaba Dani. Y como Vane nos está diciendo en este momento, la danza, y ustedes lo dicen en todo momento, es la sanación y fue mi salvación. Entonces el cuerpo rompe, es como ese auto donde va la emocionalidad y ese auto tiene la capacidad de parar y decir, te dejo aquí, hasta aquí te llevo, ahí te dejo en el caminito. El cuerpo expulsa naturalmente a través del sudor, a través del temblor, a través de ciertas manifestaciones, y es importante no romper el diálogo entre la emocionalidad, la mente y el espíritu. No hay un diálogo, no hay un rompimiento ahí, hay una unicidad. Entonces, las emociones se sanan a través del cuerpo y el cuerpo también se sana a través de todas las expresiones espirituales, etcétera. Entonces, yo creo que la gran victoria, por ejemplo, de la colonización fue separarnos de nuestra dimensión mística y espiritual. Nos separaron de ahí y nosotros quedamos huérfanos de muchas cosas, de muchas vivencias, de nuestros mitos, de nuestras creencias, de la conexión con nuestras deidades y de las fuerzas que pueden ser dioses o energías, como las queramos llamar, pero nos rompieron ese mundo, donde ese mundo es el que también nos salva muchas veces. Fíjense que muchas personas que tienen situaciones emocionales difíciles, cuando logran conectarse con con ese ser de luz que los habita, con ese profundo fuerza de creación, dice, se logran salvar muchas veces.
Frente al enraizamiento también quería decir eso, el enraizamiento también es una de las prácticas que estamos ahorita preguntándonos cuál más utilizamos y en nuestro grupo hablamos de ese, precisamente la dimensión que yo quería aportar un poquito, el enraizamiento es la conexión con la tierra, pero más allá de la tierra es con la madre tierra, con los linajes profundos, con lo que realmente me habita y me sostiene. Entonces esas memorias de enraizamiento son maravillosas y no son solamente la conexión del talón con la tierra, sino es con más allá, con esas memorias que están más allá. Entonces, pues nada, la atención plena también, fíjate que es un diálogo también intercultural. La atención plena en el budismo la llamaban, perdón, aquí y el ahora los budistas lo llamaban atención plena. Y es una práctica muy linda porque es estar observándonos permanentemente en esas dimensiones de cuerpo, de mente y del espíritu. Observarnos profundo, profundo al interior y conectarnos también en el exterior pues con nuestras vivencias también que pasan por el cuerpo. Entonces, creo que de pronto eso podría alimentar a la danza somática, la dimensión de esa espiritualidad, de esa trascendencia de nuestros territorios, presente en nuestros territorios. Señorita Vanessa, vuelvo yo aquí con este deber tan importante que en ocasiones tengo, que es ser la cuidadora del tiempo. Muy bueno las apreciaciones de la señorita Isa, pero a los siguientes participantes le vamos a dar solo un minuto y medio. Recuerden que tienen un minuto y medio para la expresión y creo que vamos a seguir haciendo el control de las personas que van a participar, ¿cierto, Vane? Entonces, vamos a darle la participación, sea como en el orden de levantar la manito, o usted qué me dice. Sí, tú te encargas ahí, tú te encargas de eso. Listo. Importante. Les pediré disculpas a todos en el momento en que les diga la palabra clave que va a ser Jotse. Entonces ya saben que cuando diga Jotse es que ya le está llegando el tiempo para expresarse. Así que vamos a continuar con este proceso de compartir y vamos a darle la palabra a la señorita, me dice que dice como Carol. Señorita Carol, te invitamos para que puedas dar tu expresión, tienes un minuto y medio y cuando te diga Jotse, significa que ya llegó tu tiempo prácticamente límite. Estamos aquí para escucharte con amor. Va Carolina Blanco y después Ixel Alejandra. Ah, ok, qué pena, es que no sabía, yo Disculpen, estaba segura que era. pero verán que sean las polinizadoras de cada sala. Ah, eso también es importante. Entonces vamos a darle pues a las personas que estuvieron en sala, como las líderes de la sala, y que nos comenten quiénes son las abejas polinizadoras, a las primeras que le vamos a dar la expresión. Entonces, ¿quiénes fueron pues las líderes de la sala? Por favor, hazte presente, preséntate. Sofía, ¿cuál es tu abeja polinizadora? Por favor, dale la palabra a tu abeja polinizadora. Soy yo. Soy yo. Voy a hacer resumida para que todos podamos hablar. Estuvo súper interesante. Hablamos de la fluidez, una propuesta de una conexión cósmica y encontrarme en ese lugar en el cosmos. Muchos hablaron de la autoconciencia, como de entender como que está sintiendo nuestro cuerpo y cómo eso se somatiza, pues que en esta parte yo entendí, claro, somático, somatizar, y muchos como que aportaban que a través del diálogo, de la palabra, pues esto se podría sanar, como hacer esa primera autoconciencia del cuerpo y luego poderlo compartir a otros para sanar. El momento pleno de respiración consciente, pues una respiración como con la que empezamos y también como empezar a enseñar la herramienta del círculo de la palabra, que otra vez nos lleva pues como a hablar de lo que sentimos.
En autoconciencia nos hablaron de una estrategia que junta cuerpo, alma y corazón, que es como una conexión con el coxis, que nos explicó muy bien un compañero y estuvo muy interesante. Ya una compañera nos habló de la respiración y hizo toda una estrategia también de empezar a replicar esto en diferentes grupos, hasta incluso compartir en redes sociales ejercicios cortos de conexión para que pues, muchas personas puedan aplicarlo. El enraizamiento. ¡José, Sofía, José! Ahí nos hablaron de enraizamiento y del contacto. Con este último comparto el que nos dijo Carolina Blanco, que es también a través del juego con los niños y cómo participar los padres y las madres o cuidadores en estos juegos y permitirnos también jugar, no que lleve a la competencia, sino a disfrutar el momento. Y una última cosita. Gracias a Sofía. Que nos Sofía, José, Sofía. Vamos a darle la palabra a la siguiente compañera porque aquí tenemos que cuidar el tiempo para que todas puedan ser escuchadas. Entonces me gustaría saber cuál de las otras representantes de los grupos me puede decir cuál es su abeja polinizadora, por favor. Pueden abrir el micrófono abiertamente. Ida es la abeja polinizadora. Ida, dale. Hola, buenas noches, un abrazo fuerte, fuerte para todos. En nuestro grupo no se había determinado quién era la abejita polinizadora, pero invitarlos siempre a que tengan su bitácora. Esto es muy importante para este proceso, entonces invitarlos a que de verdad, si queremos atesorar todos estos conocimientos, deben de tener esta bitácora aquí a la mano, súper presente. Entonces, quiero comunicarles y quiero contarles que de nuestro grupo tuvimos una participación muy activa, donde todos hicieron ese aporte, donde manifestaron con los cuales se sienten como más identificados. Entonces nos llamó la atención la participación de Yamile y de Elvis, porque ellas se sienten como más identificadas con ese enraizamiento. De igual manera, Geu nos comentaba que como él es cancuamo, para él es muy importante y lo vive de una manera diferente, porque obviamente ellos antes de danzar se quitan las sandalias y ellos hacen un trabajo de enraizamiento, pero dentro del territorio, ya que ellos manejan una danza ritual, una danza muy especial, que era prácticamente lo que nos comentaba Isa, esa danza más espiritual, una danza entre la conectividad del cuerpo, mente, espíritu y territorio. Entonces es una manera de cómo aplicar la danza somática, pero desde una manera, una cosmovisión diferente. ¿Listo? También por acá nos hacía un aporte muy bonito, Karina, donde ella decía que en realidad de acuerdo al grupo, ella podía aplicar esta clase de herramientas, ya que, por ejemplo, los niños también es una muy buena herramienta trabajar con niños la respiración. Entonces ella, de acuerdo al grupo de personas que tenía, ella también, ella daba mano de toda esta clase de herramientas que nos presenta la danza somática y que obviamente para ella ya la estaba aplicando, ella ya la está desarrollando. Ida. Y por acá también está Rosa. Bueno, y el último para de verdad complementar la autoconciencia corporal nos la compartía Farné. Nos explicaba que a ella le gustaba mucho porque en realidad era una herramienta que ella utilizaba con su grupo, a los chicos y a los jóvenes les vendaba los ojos y ese le ayudaba a ella a potencializar ese autocuidado personal a la hora de trabajar en grupo. ¿Y qué más le puedo contar? Nada, apoyo. José. Gracias, chao. Bueno, estamos aplicando nuestros acuerdos. Uno de los acuerdos es el respeto por el tiempo para que todas puedan compartir. Entonces vamos a darle el paso a esta abeja polinizadora de nuestro grupo y es la señorita, es que el nombre de ella siempre se me pasa porque no lo alcanzo a ver, pero dinos tu nombre que tú sabes quién eres. Hola, mucho gusto con todas y todos que estén acá presentes en la sala. Mi nombre es Ixchel, como suena, Ixchel. Bueno, claro, concreto y conciso, las conclusiones de nuestro grupo. Fue una participación muy amplia, con unas cosas muy interesantes y muy bonitas. ¿Qué concluyo yo de esas participaciones y de todo lo que hablamos dentro de SAL? Que la danza somática es una relación, obviamente danza con cuerpo-mente,
pero también con el medio que nos rodea y con el otro que nos acompaña en esa colectividad. Entonces, dentro de esa relación cuerpo, mente, medio y otro, ¿qué es las técnicas o cuál era lo que más prevaleció? Fue la respiración como vida, impulso y medio de fluidez del cuerpo. También se habló acerca de la autoconciencia como la expresión del movimiento, del sentimiento, reconociendo esa fluidez que nos da la respiración. Y también se hablaba acerca del reenraizamiento, como el volver al origen de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, teniendo en cuenta que estábamos dos culturas totalmente diferentes, como es la Guajira y Pasto. Entonces somos dos culturas diferentes, pero volvíamos a ese mismo punto, ¿no? Al origen de nuestras raíces y de nuestras tradiciones. ¿Qué es lo que yo concluyo? Que dentro de esa danza somática, lo que se busca a través de estas técnicas es volver, y me pareció una frase interesante y muy bonita que nos decía nuestra compañera Piedad, que era volver a la primitividad, a ese animal primitivo que se mueve y se traslada, fluye y expresa a través del movimiento sin que tenga una conciencia que sea danza. Y nosotros teniendo la conciencia de tener danza, podemos a través del cuerpo expresar, y lo que yo les digo a mis chicos y mis chicas, la danza es el mejor mecanismo, el mejor lenguaje que nosotros podemos tener. Entonces la danza como simbología de nuestras raíces a través de esos elementos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría saber si la señorita Heidi tiene una abeja polinizadora de su grupo o ya pasó. Estamos aquí para escuchar a la abeja polinizadora. Ya pasó, Carla, era Sofía. Ya pasó, mi querida Carla. Bueno. Y me gustaría saber de los otros grupos, porque no tengo conciencia total de cuántos grupos había, si hay otra abeja polinizadora. Perfecto. Entonces, ahora sí le podemos dar la palabra a las personas que no hacen parte del grupo de abejas polinizadoras, que en este caso una era, ¿quién me ayuda? Carolina Blanco. Carolina Blanco, discúlpanos no haberte dado la palabra inicialmente, pero estamos respetando nuestros acuerdos y estamos aquí para escucharte. ¿Quién más? Hola. Hola. Ok, no, está bien, solamente que a mí la primera intervención me hizo caer en cuenta de algo que quería compartirles, y es que hace un tiempo yo tomé un taller que se llamaba Cosmologías y Cosmopolíticas, y en un momento alguien hablaba de que trabajaba sobre la danza, digamos en temas de pagamentos espirituales. Entonces, ¿cómo era de importante, por ejemplo, esta práctica, la práctica del pagamento? Pero dentro de esta práctica del pagamento, cómo se utilizan los fluidos corporales, o sea, como nuestro sudor, nuestras lágrimas, también a veces el orín, en nosotras las mujeres la sangre, para realizar este tipo de pagamentos que son súper importantes y que muchas desarmonías que se dan en los territorios y también a veces a nivel individual en nuestros cuerpos se da porque se ha olvidado esa práctica del pagamento. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias. También queremos recordarle a todos los participantes que en estos momentos se encuentran en el chat de los mensajes la lista de asistencia para que por favor la llenen, y le doy el paso a la señorita Vanessa o a la señorita Sandy para que sigan moderando la reunión, porque ya estamos prácticamente para finalizarla. Les agradecemos a todas por compartir su experiencia con nosotros y estamos aquí para escucharla siempre. Antes de cerrar, quiero hacer una relevancia también en el grupo que estuvimos. Me pareció muy lindo un aporte que dieron en tanto al enraizamiento para trabajo con población que ha sido desplazada, pues hablaban precisamente de esa dimensión de la reconciliación con el territorio. Entonces Yamile nos hizo un aporte muy lindo donde el territorio es una reconciliación con la energía y el cuerpo del territorio, porque las personas en desplazamiento a veces salen en disociación o disgusto con ese territorio y a partir de ejercicios de enraizamiento logran recuperar esa memoria de origen y esa memoria de que les permite reconciliarse con los territorios de los cuales han tenido que salir. Entonces, muy lindo ese aporte y quería que no quedara en el tintero. Gracias. Y para finalizar, un aporte que les quiero dar a todos es que en La Guajira, nosotros cuando vamos a bailar la yonna, que es un baile tradicional guajiro,
nosotros hacemos la expresión como de Hotse. Hotse es como la palabra que inicia todo, entonces por eso aquí decimos Hotse para ustedes, para que tengan en cuenta el tiempo. Para los que no saben qué significa Hotse, igual los abrazo con mi corazón y valoro a todos por estar presentes en esta reunión. Señorita Vanessa, le damos a usted el paso para que tome el control de esta reunión tan hermosa. Gracias, Carla, por esa maravillosa guía y dinamización. Yo creo que ya se ha dicho todo lo que hemos reflexionado y ahora es momento de que Sofi cierre esta sesión con una actividad que ella tiene preparada. Bueno, para cerrar acá les voy a presentar el oráculo de los árboles. Es una herramienta muy linda que conecta lo científico con lo sensitivo y viene a traernos el mensaje de esos grandes maestros que son los árboles. Les voy a leer una introducción, luego sacamos una carta y leemos qué mensaje nos trae los árboles a todo este grupo que está acá reunido. Entonces se conecta mucho con lo que estamos haciendo acá. Dice: este oráculo de los árboles es una danza en espiral, un recorrido rítmico donde reconocemos el compás que nos guía, el patrón que seguimos, los giros que damos. Este oráculo es una invitación a danzar, a ver tu propia vida como una espiral que da vueltas alrededor de sí misma, asegurándole al ser su permanencia a través del cambio y el movimiento. Entonces acá con la energía de todos a través de esta pantalla barajo. Esta baraja tiene 64 árboles nativos de América que nos traen cada uno un mensaje. Abro. Acá al lado tengo a mi hermana, que va a elegir una carta por todos, con la energía de todos y todas. Y nos sale lo exótico, la bala de cañón. Ahorita la mando para que la puedan compartir en todos los grupos. Y ya les digo cuál es el mensaje que nos trae hoy la bala de cañón. Bala de 156. Lo exótico. La belleza exótica es difícil de definir, pues a menudo se percibe de manera subjetiva y varía según la cultura y el observador. Sin embargo, ser naturalmente exótico es algo que se puede cultivar desde el interior y manifestar en el exterior a través del cuerpo. Esta belleza singular puede resaltar en cualquier espacio, independientemente de cualquier preferencia sexual, pues integra las energías masculinas y femeninas en conjunción perfecta en un mismo cuerpo. Esto permite expresar el máximo potencial creativo, integrando lo delicado y lo suave en conexión con la propia fuerza. La cultura intenta sesgar el comportamiento humano en términos binarios, pero la naturaleza exótica representa el equilibrio perfecto entre la confianza y la fuerza de la energía masculina y la capacidad de contener y transformar de la energía femenina. Así son aquellos pétalos rojos que protegen una piedra sagrada, o los frutos bruscos por fuera pero sagrados en su interior. La belleza está en el autoamor, inspirador de una conexión con lo divino y con el propósito de cada persona sin clasificaciones innecesarias. Se nos invita a trascender la delgada línea entre contemplar la belleza y embriagarnos con ella, y a creer en la propia belleza integradora. ¡Wow! Esta carta ya nos había salido en nuestro encuentro de formadoras y vuelve y nos repite que esto que estamos trabajando de danza, mujeres, vínculos de cuidado, es algo que quizás en la sociedad no se nombra mucho, pero entonces lo muestra como lo exótico de estos ejercicios, pero la importancia, también esa sensibilidad que nos conecta. Entonces yo les voy a mandar al grupo de formadoras la fotico también para que lo repliquen en sus grupos y puedan leerlo con mayor atención, y ese es el mensaje que nos trae hoy los árboles, y nosotros aquí reunidos somos un bosque de muchos árboles que estamos creando este ecosistema lleno de biodiversidad. Bueno, y vamos dejando por aquí. Muchas gracias a todas, todos.
por permitirnos estar aquí, aprender en conjunto, aprender las unas de los otros, los unos de las otras. Nos vemos mañana a las 5 por el mismo link. ¡Mua! Un abrazo a todas y todos. Feliz noche a todas. Hasta luego, muchas gracias. Chao, bendiciones para todos. Espectacular el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Para todos. Gracias a todas. Buenas Linda noches. sesión. Gracias por toda la palabra, gracias. Las sabidurías, gracias. Muchas gracias, Dios las bendiga. Desde Mocoa, Putumayo, un saludo de la biodiversidad para todos y todas. Yo no abro el micrófono, pendeja. Doña Dora, ya se le abrió el micrófono. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 5. Yo creo que lo que no debió hizo fue lo que se oye. Bueno, voy a entrar al chat. Hasta luego, doña Dora. Que estén muy bien a todas y todos. Nos vemos mañana. Pues, Naren, ya coordinamos con el equipo. El link de asistencia, Gina, está en el chat. Está fijado en el chat. Voy a anotarme. Lo volví a compartir en el chat. Van al final y ahí lo encuentran nuevamente, ¿vale? Bueno, señoritas, que Dios me las bendiga. Las saludo con todo mi corazón, señorita Sandy, señorita Vanessa y todos los que están en el chat. Señorita Gracias, Olivia, Carla. abandonar la llamada. Gracias, Carla. Feliz noche. Aquí con todo y que se me fue la luz, pero aquí estamos. Aquí estamos, prima. Chao. Chao, belleza. Nada, aquí no ha salido nada. Yo no entiendo dónde es que sale eso. ¿Cómo hace uno para escribir? Yo antes sabía escribir, pero no. Net, no, como que no doy.